sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. He visto mucho ese tren alrededor de las cosas que te hacen pensar que eso no puede ser verdad, hasta que los ves con tus propios ojos. Y dado que The Cook desde siempre nos ha dado momentos que nos hacen confirmar que pueden tener una relación más allá de la amistad, pensé en juntar cada clip representativo de ello y mostrar que evidentemente nada se nos puede escapar. Claro que a pesar de cómo ustedes perciban las situaciones, pueden aparentar que pudo haber ocurrido algo más allá de lo que sabemos, y como no pretendo hacerles creer que lo que digo es cierto, espero puedan tomarse este video con humor y dejarme en los comentarios si tus pensamientos van desde creer que estos momentos son lo suficientemente extraños como para pensar que The Cook pudo haber hecho algo, o crees que pudo haber colocado otros momentos más raros, ya que a raíz de que son situaciones que personalmente me hacen creer que Taehyun y Jungkook son novios, no necesariamente tiene que ser una misma opinión. Ahora, principalmente este momento pienso que pudo haber sido uno de los más afirmativos, si de una relación hablamos, y es que cuando Jungkook comenzó a tantear el terreno para ver si podía sentarse sobre Taehyun frente a miles de fans, él no dudó en pedir permiso y asegurarse de que no iba a ser reprendido por mostrarse más atrevido, ya que debido a que aparentemente ideó un plan para lograr su cometido, me resultó bastante emocionante haber presenciado cómo Jungkook dio vueltas alrededor de Taehyun, actuando como si no quisiera la cosa, mientras iba de aquí para allá y fingía acomodarse el audífono en su oído, no sabiendo exactamente qué más hacer para que no se viera demasiado obvio. Y aunque se sintió un poco tímido por el incentivo de Namjoon, terminó de animarse finalmente y hacer lo que quiso desde el principio, mientras todavía actuaba como si no lo hubiese planeado desde que vio a Taehyun sentado. Ya que si se ponen a analizar cada acción que Jungkook hizo, desde tantear el terreno hasta acercarse a Namjoon por alguna razón, todo indicaba que estaba importándole poco si iba a recibir alguna reprienda, porque al pensar que era suficiente con que Namjoon primero lo supiera y pudiera recibir el apoyo de este mismo, fue suficiente para decidirse en hacerle caso a su deseo, pues se mantuvo sobre Taehyun durante un largo rato, hasta que finalmente se levantó y miró a los fans con un gesto de victoria y satisfacción que a nadie le pudo borrar, lo que lo convirtió en un momento muy memorable. Ahora, otro de los momentos en los que más he pensado que Taekook pudo haber dicho indirectamente que estaban en una relación, definitivamente sería la vez que en el en vivo de Hoseok, Taehyun llegó diciendo que había tenido una conversación de adultos con Jungkook, mientras se hacía el desentendido cuando Hoseok indagaba más sobre la plática que habían tenido, siendo que este seguía repitiendo lo que ya había dicho, agregando que hablaron sobre la vida y esas cosas, no sabiendo exactamente cómo hacer que Hoseok dejara de preguntar cosas que no quería responder, porque evidentemente había sido así de privado como para actuar de manera evasiva ante las cuestiones, como si no hubiese esperado que realmente Hoseok quisiera saber sobre lo que pudo haber hablado con Jungkook en su charla de adultos, así que fue un hecho demasiado obvio. Y ya si hablamos más acerca de cómo incluso sus expresiones suelen hacerme creer que estuvieron a punto de darlo todo, no puedo olvidar fácilmente de cómo Jungkook no pudo evitar rodar los ojos justo cuando Taehyun comenzó a imitar a la chica que los entrevistaba, y ambos simplemente se reían entre sí, siendo que Jungkook para este momento lo pasó de la manera más seria y callada en la que pudimos verlo, como si hubiese sido difícil ocultar el mal humor que eso le causó, y aunque la chica fue demasiado linda con todos ellos, definitivamente esto me hace pensar más allá de lo que debo. Lo que me parece bastante gracioso, ya que la forma en la que llegan a coquetearse y tratan de disimular que nada ha pasado, me parece que es una de las cosas que más me deja evidente lo mucho que disfrutan ponerse nerviosos entre sí. Pues si nos basamos en el preciso momento en el que Taehyun y Jungkook hicieron una aparición juntos durante la premiere de una película protagonizada por uno de los amigos más cercanos a Taehyun, siempre podemos recordar lo asombroso que fue despertarse aquel día y haber presenciado cómo ellos actuaron tan tímidos y cercanos entre sí mismos, vistiendo prendas que traían consigo un mensaje oculto y tomándose de la mano mientras esperaban por el otro para hacerse sentir seguros a su alrededor, ya que con las miradas que se dieron y cómo pareció ser lo más cercano a una revelación que tanto hemos esperado, me resultó bastante lindo haber visto cómo Taehyun lo llamó para que Jungkook se sintiera seguro y cómo parecía que sus meñiques buscaban entrelazarse entre sí, por lo que para mí sigue siendo un hecho que ningún seguidor de esta relación podrá olvidar jamás, porque bastó haberlos visto irse juntos con los amigos de Taehyun y luego recibir fotos y videos gracias a él para haber terminado con ese día tan especial. Aunque si hablamos de que al menos Taehyun pudo haber dicho algo indirectamente, definitivamente tenía que traer la ocasión en la que Taehyun mismo dijo en pleno en vivo que quería escuchar la canción que Jungkook siempre cantaba para él, la cual por supuesto es una canción completamente de amor que hablaba de encontrar el amor de su vida, así tuviera que pasar por mar, cielo y tierra para conseguirlo, ya que siempre estuvo destinado a encontrarlo.
Y si tomamos en cuenta que un día después de este suceso, Taehyun dijo que había apagado el live repentinamente después de su confesión, fue simplemente porque estaba tan borracho que se fue a dormir enseguida de eso, sabiendo que interpretaríamos sus palabras como una clara indirecta de que había estado extrañando a Jungkook, que tuvo que recurrir a escuchar el cover que Jungkook ya había hecho meses atrás, seguro de que este fue un acto demasiado honesto de su parte. Como también lo fue el momento en el que habló de la canción 3D de Jungkook, mientras su cara dijo todo lo que sus palabras no expresaron, en cuanto dijo que la canción era genial y sonreía de una forma sospechosa, casi como si hubiese querido decir algo más. Y si nos basamos más en el hecho de que para este momento, Taehyun se atrevió a pedirle un beso a Jungkook con la excusa de que estaban intentando hacer un juego de palabras para ARMY, fue realmente gracioso ver cómo Jungkook fingió demencia y sonrió de una forma nerviosa, actuando como si pensara otra palabra para decir, aunque todos supimos que no fue así. Por lo que todos estos momentos simplemente nos hacen confirmar que Taekook siempre tendrá algo que decir, y aunque no puedan hacerlo con palabras, sabremos que sus acciones y las expresiones que no pueden evitar dirán todo lo que ellos tienen que callar, para ser un poco más felices lejos de las cámaras.